¿Cuál es el castigo más extraño que te dieron tus padres? Por alguna razón, mis padres permitieron que mi hermano y yo tuviéramos un arco y una flecha muy básicos que se nos permitió disparar, en una caja de cartón en el patio trasero. Yo, muy joven y muy tonto, me arrastré en la caja mientras mi hermano disparaba. Los padres no estaban contentos y para demostrar cuán peligroso era lo que había hecho, me hicieron recostarse en el sofá durante todo el día y fingir que estaba en una cama de hospital. Imagina ser un niño lleno de energía, pero no poder jugar ni moverte. Solo ver televisión sin emoción y comer comida insípida. Eso podría sentirse como un castigo. Aunque resulta curioso, ¿no crees? Me conectaría al porche delantero porque cuando estaba en tierra en mi habitación, me entretendría literalmente cualquier cosa, incluso la pelusa de la alfombra. Así que mi papá finalmente tuvo suficiente y me hizo sentarme en el porche delantero y no se me permitió hablar con nadie, excepto para decir que estoy castigado y no puedo hablar. Esto me hace pensar en la historia de un personaje que, debido a las decisiones de sus progenitores, se convirtió en un gnome de jardín y no tenía la posibilidad de comunicarse con los demás. Su experiencia refleja las dificultades de crecer en un ambiente restrictivo, donde la falta de interacción limita su desarrollo personal y social, creando una conexión con su búsqueda de libertad y aceptación en un mundo que no lo comprende. Cuando era pequeño, el castigo de mi madre era hacerme arrodillarse sobre arroz crudo durante unos 15 minutos. Tuve que mantener una espalda directa o de lo contrario se incrementó el tiempo. Ella hizo esto porque así fue como su madre la castigó a ella y a su hermano. Finalmente dejó de usar este castigo después de establecer algunos límites claros con mi abuela muy controladora. Ella nunca se sintió bien haciéndome hacerlo. Mi hermana pequeña nunca tuvo que pasar por eso. Me molestó eso por un tiempo, pero finalmente estaba agradecido de no haberlo experimentado. Las familias en el sudeste asiático solían emplear castigos tradicionales que eran bastante comunes en épocas pasadas. Recuerdo que había métodos como quedarse en cuclillas con las manos extendidas y libros equilibrados sobre ellas, o bien, permanecer de pie en una esquina con libros en la cabeza. Estas prácticas eran parte de las sanciones escolares habituales durante esa época. Obtuve una mala calificación en un examen de matemáticas en la escuela primaria. Cuando mi papá me dejó por el día, rápidamente le dije que necesitaba firmar algo, la prueba. Estaba tan furioso que, aunque ya llegué tarde a la escuela, condujo las 2 millas de regreso a casa, me azotó y me hizo caminar a la escuela. Llegué tan tarde. Comprendo que los padres deseen que sus hijos tengan éxito académico, pero enojarse de esa manera por calificaciones bajas es poco razonable y contraproducente. Cuando no lograba estar en el cuadro de honor, mis progenitores gritaban y me decían cosas que afectaban mi autoestima. En lugar de buscar su apoyo al enfrentar dificultades escolares, prefería hablar lo menos posible sobre mis estudios. Sin castigo. Y eso en sí mismo era un castigo. Bombasé totalmente durante mi primer semestre en la universidad. Tomé 16 créditos y terminé con un promedio de calificaciones de 0.77 para el semestre. Sí, menos de 1.0. Mis padres estaban decepcionados, pero me dijeron que sabían que podía hacerlo mejor. Y sabían que lo haría mejor. Me perdonaron y básicamente dijeron, ok, así que te jodiste, ahora lo haz mejor y nos enorgullece. El hecho de que no estaban molestos realmente me pesaron. Realmente me puso una tonelada de culpa y vergüenza, a pesar de que no me pusieron esas cosas. Barra inversa y barra inversa me lo hice. Realmente me motivó a no hacer nada más en la universidad. Me abroché y realmente tuve éxito. No logré aprobar mi primer semestre en la universidad y tuve que regresar a vivir con mis padres. Como muchos jóvenes, temía la reacción de mi padre. Cada vez que me portaba mal, mi madre mencionaba que él llegaría pronto, lo que me generaba una gran ansiedad. Cuando llegué a casa, su mirada y sus palabras sobre cómo había desperdiciado una oportunidad casi gratuita me hicieron sentir muy mal. Su decepción me impactó profundamente. Tenía miedo mortal de mi sótano, y la amenaza por no cumplir con el tiempo de salida de las luces se vio obligada a dormir en el sótano por la noche. De todos modos, olvido lo que estaba haciendo, pero no estaba haciendo una buena noche, probablemente leyendo cómics con una linterna o algo así. Me enviaron a dormir en el sótano y casi toda la noche estaba muy asustada. Fue amenazado mucho, pero creo que solo sucedió una vez. Desde pequeño, tenía un carácter bastante pícaro. Una vez, mi tía intentó asustarme, diciéndome que un monstruo vendría a llevarme al sótano si no me portaba bien y me comería. Ella, ¿puedes escuchar su rugido? Yo, con mi ingenio de 4 años, tía, es solo la caldera. Eso hizo que se sintiera frustrada y decidiera no seguir.
Recuerdo un día en que rompió una cuchara de madera y aún me estremezco al oír el sonido de ese cajón. Mi madre siempre me dijo que terminaría en prisión. Como castigo, me haría sentarme en el tiempo debajo del escritorio de una oficina con una silla de lanza al revés en la parte superior para que la parte posterior cubriera las barras de apertura. Ven a cenar, me alimentó con rollos duros y agua porque eso es lo que sirven en prisión. Descubrí años después, aunque no es buena comida, la comida de la prisión es mucho mejor que los rollos duros y el agua. Es curioso cómo a veces las advertencias de los padres pueden volverse una broma en la vida adulta. Imaginarse en una situación así, con el tiempo fuera tan severo y la comida tan básica, te hace apreciar un poco más simplemente tener algo decente para comer. La idea de que la comida en prisión sea mejor que esos rollos duros y agua es un giro inesperado. Al final, aprender a reírse de esos momentos es lo que importa. Cuando me estaba preparando para la escuela secundaria, chupé la escritura, particularmente las preguntas de respuesta / ensayo largas. Para mediar esto, mi padre pasó una semana haciéndome escribir un ensayo diferente todos los días de las tareas más simples y mundanas. El que realmente me sobresale en mi mente fue el primero, como guardar una pelota de fútbol. Al hacer esto, aunque parecía inhumano en ese momento, aprendí a expandir un pensamiento simple en detalles altamente descriptivos y me convertí en un gran escritor, durante el resto de mi carrera escolar. A veces, las cosas más simples hacen la mejor enseñanza. Recuerdo que un amigo tenía problemas con sus redacciones en la escuela. Su papá le pidió que escribiera sobre cómo organizar su dormitorio. Al principio pensó que era una tontería, pero al final aprendió a ser más detallado y claro. Eso le ayudó mucho en sus clases. A veces, es en lo cotidiano donde encontramos las mejores lecciones. Me castigó mucho. Eso no es extraño, pero mi madre se negó a llamarlo una base. Ella solo me daba un montón de castigos individuales que se sumaban a una base: no puede salir de la casa, no puede pasar el rato con amigos, no puede jugar con la mayoría de mis juguetes, pero si le dijera a alguien que estaba castigado, se molestaba. Creo que tal vez la distinción que tenía en su cabeza era que se me permitía salir de mi habitación y hablar con los miembros de mi familia, en lugar de mantener en mi habitación como la versión de la base de sus padres. Mi madre solía actuar de la misma manera. Sin embargo, una semana después de imponer un castigo, a menudo parecía olvidarlo. Entonces, mi hermano y yo recuperábamos nuestras cosas. Al cabo de 1 o 2 días, ella preguntaba: ¿es que no se supone que no debías tener eso? Era bastante molesto. La falta de claridad en el castigo resultaba frustrante y generaba confusión. Tuve que escribir 500,000 oraciones una vez. Me hicieron aproximadamente un tercio del camino y mi papá notó que estaba escribiendo una palabra a la vez, en la lista, porque en mi mente era más rápido, y me hizo comenzar de nuevo. La parte divertida es que no recuerdo cuál era la oración o por qué tuve que escribirla en primer lugar. También tuve que hacer eso, pero se contaba por la página. Me di cuenta de que si unía 3 o 4 bolígrafos y era muy cuidadoso, solo tomaba la mitad del tiempo. Tuve que realizar esta tarea durante varios años y me entregaban entre 20 y 30 páginas a la vez. Hubo ocasiones en las que pasé días enteros escribiendo la misma frase repetidamente. Para quienes lo duden, esto no es efectivo como castigo, así que eviten imponerlo. Tenía padres abusivos, así que una vez estuve en mi habitación sin televisión, juegos, etc. Durante 3 meses porque caminé a casa desde la escuela con un vecino. Me dijeron que no podía estar cerca de él después de que mis padres se olvidaron de recogerme. Sin embargo, el castigo emoticono cara de disgusto igual a el crimen no fue la parte extraña. La parte extraña fue que todo lo que se me permitía tener eran libros, y soy un introvertido a la que le encanta leer, por lo que ni siquiera era realmente un castigo. En mi caso, algo similar me pasó. Tenía una amistad complicada y a veces terminábamos peleando por tonterías. Hubo un tiempo en que no podía salir con él, así que me quedé en casa, solo tenía acceso a libros. Al final, esos días me hicieron darme cuenta de que prefería leer que salir. Quizás fue una forma extraña de encontrar mis propias cosas. Mi mamá me hizo comer una rosquilla. Solo comí la mitad. No me gustan las rosquillas, es algo sobre la masa, y una mañana en elementary. Supongo que me estaba atacando o algo así, pero mamá no me dejó comer nada más y me dijo que tenía que comer una dona acristalada. Así que me senté a la mesa y elegí a la mitad de la dona, y luego encontré un libro cerca y estaba listo para la próxima media hora. Regresó a la habitación y se dio cuenta de que había elegido la única opción lógica para un comedor quisquilloso, el hambre, y renunció al castigo después de un tiempo.
Una amiga le preguntó por qué no me dejó morir de hambre hasta que tuve la suficiente hambre. Pero esa es una respuesta simple, prefiero morir de hambre. Y se preocupó cuando se dio cuenta de cuánto tiempo pasaría solo a cajas de jugo. Parece que tu madre fue una persona reflexiva, posiblemente influenciada por experiencias difíciles en su propia infancia. Es evidente que está esforzándose por romper ese ciclo, tratando de ser una figura autoritaria pero también comprensiva. Esta es la impresión que me deja esa historia. Espero que la educación que recibiste de ella se basara en el respeto y la empatía. Tenía una de esas cosas de expansores del paladar que se usan cuando su boca está demasiado llena para todos. Sus dientes permanentes. 1 o 2 veces al día, debe tomar una llave y apretar el tornillo en el medio de esta barra de metal que se encuentra a través del techo de su boca para ensanchar lentamente la mandíbula superior. Me sentí como un dispositivo de tortura medieval. Apuesto a que me daría forma muy rápido cuando mi madre amenazara voy a conseguir la llave. Recuerdo que tuve esa experiencia junto con los aparatos ortopédicos. Muchas personas comentaron que les resultó muy dolorosa, pero a mí solo me causó una sensación de tensión en la boca durante aproximadamente 1 hora, algo un poco molesto. ¿Te acuerdas cuántas vueltas te dieron? Tal vez fue porque solo me hacían media vuelta cada noche. No yo, sino un amigo mío. Él y su hermano mayor solían meterse siempre en las peleas de puños y en sangre y magullada cuando eran jóvenes. Su padre no pudo por la vida de él descubrir cómo detenerlo. Una vez después de una pelea inusualmente brutal, tuvo suficiente. Les ordenó a ambos que se sentaran en el sofá uno al lado del otro y se tomen de las manos durante 30 minutos. Mi amigo dijo que eran los 30 minutos más largos de su vida. No hace falta decir que la lucha se calmó mucho después de eso. A veces los padres no saben cómo manejar las peleas entre hermanos. Un amigo me contó que su padre lo sentó en el sofá a agarrarse de las manos después de una pelea. Fue incómodo para ellos, pero funcionó. Aprendieron a llevarse mejor después de esa experiencia. Algo raro, pero efectivo. Ahora se ríen de eso y su relación es más fuerte. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, mi madre nos reunía en el baño, me gustaba poner mis labios en la superficie del agua y soplar burbujas. Sin embargo, mi hermano le gritaría a mi papá que estaba bebiendo agua del baño. Y él entraría en la cabeza bajo el agua durante 10 segundos más o menos mientras gritaba, ¿te gusta beber agua de baño? Adelante, beba todo lo que quieras. O, los momentos divertidos que tuvimos. Mi pequeño bebé toma agua del baño y a menudo le digo que está sucia. Tu padre, al parecer, tomó un camino distinto. Mis hermanos y yo estábamos peleando. Como castigo, nuestros padres nos hicieron leer y dar un informe de libro. Pero me encanta leer, siempre lo he hecho, así que mientras mis hermanos pudieron leer a los Hardy Boys, tuve que leer un libro sobre arreglos florales. Después de aproximadamente 2 horas, salí llorando sobre cómo ya no quería leer sobre flores. Me hicieron informar sobre lo que había leído hasta ahora. Aparentemente, ver a un niño de 7 años hablar sobre cómo puedes usar el aliento del bebé para acentuar otras flores es algo de lo que todavía te ríes 20 años después. Esa vez que pelearon y los pusieron a leer libros. Mis hermanos felices con los chicos Hardy, y yo con uno de arreglos florales. Después de un rato, salí llorando porque ya no quería leer sobre flores. Cuando tuve que dar el informe, no sé si lloraba más por el tema o por la situación. Parece que ver a un niño de 7 años hablando de floritura se quedó en la memoria de todos. En mis años de secundaria, cuando me metí en problemas, mi papá me entregaría 5 dados. Los rodaría y cualquier número que haya surgido, usaré 19 por ejemplo, haría 19 flexiones. Daría la vuelta y haría 19 sentadillas, se dará la vuelta y haría 18 flexiones, etc., alternando hasta 0. En ese momento, mi padre era sargento de ejercicios en el ejército. Era una forma bastante efectiva de mantenerme en la fila. Eso suena bastante interesante. Tu papá sabía cómo manejar la disciplina de una manera creativa. Usar los dados para decidir la cantidad de ejercicio es una idea poco común. ¿Nunca pensaste en cómo eso afectó tu forma física? Al final, parece que aprendiste que las acciones tienen consecuencias. Es una lección simple, pero efectiva. No yo, sino mi hermano mayor. Se peleó con un compañero de equipo en su equipo de la liga pequeña que resultó ser el hijo del entrenador. Ambos niños tuvieron la culpa y el entrenador era un gran tipo, por lo que se acercó a mi madre después de la práctica para decirle lo que sucedió. Estaba enojada, por lo que su castigo para él era vestirlo con un uniforme completo, llevarlo al próximo juego de su equipo, pero hacer que se siente en las gradas con todas las familias.
absolutamente humillante para él. Aprendió totalmente su lección y nunca tuvo un problema con eso en el futuro. Hasta el día de hoy, dice que fue, con mucho, el castigo más efectivo que jamás haya recibido. Suena a que tu hermano tuvo una lección dura pero necesaria. A veces, las consecuencias pueden ser incómodas. Sentarse en las gradas con todos los demás debió ser bastante humillante, pero parece que realmente lo hizo reflexionar. Es curioso cómo esos momentos difíciles pueden enseñarnos más que cualquier otra cosa. Al final, parece que esa experiencia lo ayudó a evitar problemas en el futuro. Todo un giro en su vida. No mis padres sino una monja en la escuela parroquial a la que asistí. Mantuvo un puñado de arroz crudo en el cajón central superior de su escritorio. Ella rociaría un poco en el piso en la esquina y luego nos haría arrodillarse sobre él. No está mal durante los primeros 20 segundos, pero fue como cuchillos apuñalando tus rótulas. Recuerdo que en la escuela primaria había una maestra que hacía algo similar. Nos hacía arrodillarnos sobre granos de arroz cuando hacíamos algo malo. Al principio, no parecía tan terrible, pero después de un rato, dolía bastante. Era una forma peculiar de castigo. No la pasé muy bien en esos momentos, pero aprendí a pensar 2 veces antes de hacer travesuras. Mi papá una vez vino y eliminó un fusible esencial de mi auto. Más bien, el auto que compró, pagó para mantener y déjame conducir. Ni siquiera recuerdo lo que hice. Pero entré, llamé a mi amigo Rusty, y hice que me trajera un paquete de fusibles a granel de Walmart para poder volver a meter uno en el panel de fusibles. A veces, las cosas en casa se complican. Recuerdo una vez que mi amigo tuvo un problema con el carro de su papá. Se le puso un fusible, y su papá lo quitó por alguna razón. En lugar de entrar en discusión, solo llamó a un amigo para que le trajera fusibles. Al final, todo se solucionó rápido y volvió a andar. A veces, resolver problemas con amigos es lo más práctico. Mis padres no creían en castigarnos. Pero creo que mi papá solo quería tomar una siesta un día en el verano cuando mis hermanos y yo estábamos siendo ruidosos y peleando entre nosotros en la casa. Se enojó y nos dijo que fuéramos a nuestras habitaciones con la puerta cerrada y se apagara. Nunca entró para vernos, así que vimos la televisión a un volumen realmente bajo. Es curioso cómo a veces los padres buscan un poco de paz más que imponer reglas. Recuerdo que cuando éramos niños, hacíamos ruido y nos peleábamos en casa. Una vez, mi papá se molestó y nos mandó a nuestras habitaciones. No venía a ver qué hacíamos, así que terminamos viendo la tele en silencio. Era nuestra forma de rebelarnos un poco sin que lo supiera. Permítanme decir primero que mi madre rara vez me castigó porque era una especie de 2 zapatos de golosinas. De todos modos, cuando estaba en 4º grado, olvidé traer una tarea a la clase. Mi maestro me hizo sentarme fuera de la clase mientras pasaban por la tarea. Estaba tan avergonzado porque nunca me había metido en problemas en la escuela y porque la clase de mi primo estaba al lado, así que me vio sentado afuera y él y sus amigos me burlaron bastante. Era un niño tímido, así que las burlas eran horribles. Cuando llegamos a casa, mi primo les dijo a mi tía y a mi madre lo que sucedió, así que mi madre decidió castigarme haciéndome sentarme en el porche y ver a todos los niños jugar kickball sin mí. Mirando hacia atrás, el castigo fue extraño. Estaba en un castigo, pero aún tenía que salir y al menos charlar con mis amigos. Además, no es como si el castigo me motivaría a hacerlo mejor. Era un buen día de 2 zapatos que cometieron un error. Recuerdo una vez en 4º grado que olvidé una tarea. Me hicieron salir del aula y sentí mucha vergüenza, sobre todo porque mi primo estaba al lado y se rió de mí. Cuando llegué a casa, mi mamá decidió castigarme haciéndome sentar en el porche mientras los demás jugaban. Aunque me pareció raro, al final solo charlaba con los amigos. No entendía bien el castigo, ya que nunca solía meterme en problemas. Durante el primer año de la escuela secundaria, también conocida como mis días de lo buen chico, seguía a las chicas de mi escuela en mi antigua cuenta de Facebook con la esperanza de que uno de ellos fuera mi novia. Mis padres se enteraron de esto y mi madre desactivó mi cuenta de Facebook, ella fue la que me hizo una cuenta. Alrededor de ese tiempo, que era 2012, era nuevo en las redes sociales y no tenía idea de cómo usarlo. Esa no fue la parte extraña. La parte extraña fue que mi padre reorganizó mi escritorio para que el monitor de mi PC estuviera frente a la puerta de mi habitación. Antes de ese día, mi PC estaba frente a la pared. Tanto mi mamá como mi papá hicieron esto para que puedan vigilar mi actividad en línea y se aseguraron de que no estuviera en Facebook, lo cual es divertido porque en secreto hice una nueva cuenta de Facebook un año después, también conocida como la que tengo actualmente, aunque mi madre se enteró y ella en realidad me dejó conservarlo.
Cuando llegué a casa de la escuela ese día, vi que todo de mi escritorio estaba acostado en el piso. Estaba enojado porque a mi escritorio estaba realmente desordenado y tuve que reorganizar todo y hacer la tarea sobre eso, y B, estaba confundido sobre por qué mi escritorio se movía. Como si entendiera lo que mis padres estaban tratando de hacer, pero reorganizar mi escritorio era demasiado. Recuerdo que en el primer año de secundaria estaba intentando hacerme amigo de algunas chicas de la escuela. Estaba muy emocionado, pero mis padres no lo veían igual. Mi mamá decidió desactivar mi Facebook y cuando llegué a casa, mi escritorio estaba desordenado. Me molestó un poco porque tenía que volver a organizar todo. Al final, entendí que estaban solo preocupados por mí, aunque esa forma de hacerlo no me pareció adecuada. LMA o mis padres definitivamente no entendieron la tecnología y harían cosas como esta, pero aún menos efectivas. Como si apagaran la pantalla y asumirán que eso significaba que toda la máquina estaba cerrada y todo se perdió. O como si todo estuviera conectado a una tira de alimentación para que se quitaran la tira de alimentación. ¿Pero todos los enchufes y puntos de venta todavía estaban tan allí? Una vez, mi madre seguía manteniendo el botón off hacia abajo, pero estaba sentado en la pantalla con el mouse y el teclado y aparecería una ventana preguntando si realmente quería apagar la computadora, así que seguía haciendo clic en no, deje la computadora encendida. Ella no podía por la vida de ella entender por qué no funcionó. Mi madre no quería que viera televisión después de la escuela, así que ató el cable de la corriente en nudos y decía que se acordaba de cómo lo había hecho. Yo tomé el cable alargador y lo conecté al de la televisión sin deshacer ninguno de esos enredos. No creo que alguna vez lo descubriera. Mi padre desconectaría un cierto enchufe del enrutador, bloquearía el armario en el que estaba con un candado y cadenas y tomaría las llaves para trabajar con él todos los días. Curiosamente, las cadenas no estaban lo suficientemente apretadas y el enrutador no estaba en el armario en absoluto, por lo que tirar del armario con fuerza dio suficiente espacio para que mi mano se colara y tire del cable. Eso suena un poco excesivo. Pero entiendo el intento de controlar el uso del Internet. Lo curioso es que, a pesar de todas esas medidas, siempre había una forma de acceder. A veces, las soluciones más simples son las más efectivas. Es gracioso pensar en los trucos que uno encuentra para saltarse esas reglas. Cuando tenía 16 años, recibí una vieja composición de post de mis abuelos cuando se actualizaron. Aún así funcionó para algunas cosas básicas y estaba en mi habitación en lugar de la compensación compartida, en la sala de estar. Cuando me castigaron, mi madre tomaría el cable de alimentación de la computadora. Después de la segunda vez salí y compré un segundo cable que mantuve escondido. Era un verano cuando conseguí esa computadora vieja de mis abuelos. Era un desastre, pero al menos era mía. Cuando me castigaban, mi mamá quitaba el cable de poder. Después de la segunda vez, decidí que no iba a dejar que eso me detuviera. Fui y compré un cable nuevo, lo escondí y así podía seguir usándola. Al final, esa máquina me ayudó a aprender muchas cosas. Una vez se le negó a mi hermanastra la cena porque mi padre decidió que toda la familia iba a compartir este plato de nacho gigante y esa era nuestra única opción para la cena. Mi hermanastra y yo estábamos cerca, así que más tarde hice y acurrucé un sándwich de PB&J. Más tarde esa noche, todos menos su hermanastra estaban violentamente enfermo de los nachos. Espera, no lo comprendo. ¿Qué hizo para que le negaran la cena? ¿Fue el plato de nachos una forma de hacerle sentir aún peor? Tengo muchas dudas. Para ser justos, tu padrastro probablemente quería pasar tiempo contigo haciendo algo que le gustaba también. Si a mi hijo termina sin que les guste los deportes que no van a mentir, sería realmente triste para mí. Sí, aceptaré lo que quiera, pero en este momento tengo la esperanza de ver deportes con él y ser feliz / salido, etc. Cuando sucede algo. Si tu hijo no está interesado en deportes, puedes acompañarme a mis partidos de hockey en la liga recreativa y actuaré como si fueras un padre. A veces, las parejas de otros jugadores asisten, y si anoto un gol, podrás inclinarte y decir ese es mi hijo, mientras yo te señalo. Esto generará sorpresa, ya que es probable que tengamos una edad similar. Entiendo que los padres quieren que sus hijos les vaya bien en la escuela, pero enojarse así en una mala calificación es muy tonto y más bien productivo. Mis padres me gritaban si no estuviera en el rollo de honor y decía cosas que me hicieron sentir como basura. En lugar de ir a ellos en busca de ayuda cuando estaba luchando en la escuela, hablé lo menos sobre la escuela con ellos como sea posible. Esta forma de pensar se reflejaba en muchos momentos de la infancia.
La comunicación con los padres es escasa, a pesar de haber regresado a casa a los 27 años el año pasado. Simplemente, las relaciones no fluyen como antes y resulta bastante triste. Eso es mal estúpido. De hecho, doy crédito a los videojuegos para que no me metiera en tantos problemas cuando era adolescente. A mis viejos amigos de la escuela primaria no les gustaba tanto los videojuegos como en la escuela intermedia y secundaria que nos habíamos separado. Se metieron en problemas con los policías de forma regular. World of Warcraft, que era principalmente lo que jugué en ese momento, solo me impidió no hacer mi tarea. Es interesante cómo las aficiones pueden influir en nuestras vidas. Recuerdo que yo también pasé mucho tiempo jugando videojuegos en mi adolescencia. A veces, me mantenía alejado de situaciones problemáticas con amigos que tomaban decisiones diferentes. No quería tener problemas, así que me quedaba en casa y jugaba. Creo que esos momentos me ayudaron a concentrarme en otras cosas más importantes más tarde. Esto estaba en los libros de Fight de Judy Blume, excepto que era un tazón de cereal y cuando el niño insistió en que no lo comería, el padre lo puso en la bañera completamente vestida y arrojó el tazón de cereal sobre su cabeza. Esto tenía lo opuesto al efecto deseado y Fight pediría encantarse que usara su comida en lugar de comerla después. Me acuerdo de una vez que un amigo no quería comer su cena. Su papá, harto, lo llevó al baño y le echó toda la comida encima. En lugar de asustarse, el niño se puso a reír y empezó a pedir que le echaran más. A veces, los métodos raros no funcionan como se espera. Al final, el niño seguía sin comer y solo quería jugar con la comida. Cuando golpeé a mi matón, mis padres fueron llamados y mi papá vino a recogerme. Nos sentamos en el auto y la conversación fue como, ¿este es el tipo que te recoge todo el tiempo? Sí, en el que hablamos con tu maestro y tu jefe de jefe. ¿Sí lo inició? Sí, ¿lo harías a alguien que no te recoja? No, bien, pero si lo vuelve a hacer, ¿lo harías de nuevo? Deberías, hijo. Ahora vamos a tomar helado. Ese momento fue raro. Recuerdo que estaba sentado en el coche con mi papá, me sentía un poco mal pero también aliviado. Él entendía lo que era lidiar con un matón. Al final, la conversación se tornó en algo más ligero. Un paseo por la heladería me ayudó a olvidar el asunto. A veces, solo necesitas un poco de apoyo y un helado para sentirte mejor. Forjé la firma de mi madre todo el tiempo en la escuela secundaria, principalmente para programas, excursiones, informes de tareas faltantes. Tenía 50 tareas faltantes en una clase, sin embargo, obtuve una B. Me atraparon solo una vez. Era vago con la firma, no pensé demasiado, pero mi hermano gemelo estaba en la misma clase y tenía a alguien con buena escritura a mano. Bueno, la maestra notó que eran diferentes, así es como mi madre descubrió que he estado forjando su firma durante años. La verdad es que todos hemos tenido momentos así en el colegio. Recuerdo que un amigo también hacía lo mismo con su madre. Al final, se enteró de una manera bastante graciosa. El profesor lo atrapó, y la madre se enteró justo antes de una reunión de padres. Era bastante tenso, pero todos se rieron después. En su caso, aprendió la lección, aunque a veces es tentador hacer esas cosas para salir de un aprieto. Esto me entristece. Cuando uno de los usos haría algo malo cuando los niños, mi madre nos motivaba a todos si no ofreciéramos. Era un buen niño que tenía miedo mortal de meterse en problemas, por lo que nunca fue mi culpa. Mi madre odiaba abiertamente tener hijos, por lo que probablemente era solo su forma de que todos la dejaran sola jajaja. Es un tipo de situación complicada. Deberías sentirte frustrado. No es justo que todos paguen por las acciones de uno solo. Pero entiendo el enfoque de tu madre, a veces los padres lo hacen por 1000 razones. En el fondo, eso puede unir o distanciar a los hermanos. Siempre hay una lección en la forma en que crecimos, aunque parezca complicada. Al final, todos aprendimos a ser responsables de alguna manera. Mi madre me hacía comerlos para desayunar a la mañana siguiente si no terminaba mis verduras, eso era lo peor. Era súper quisquilloso cuando era niño, así que en realidad encontré que la mostaza la hacía más soportable. Muchas mostaza, no importaba lo que se haya unido en mostaza. Probablemente he comido más mostaza que cualquier otro ser humano. Cuando era niño, mi mamá también tenía sus formas de hacerme comer verduras. A veces, las dejaba en el plato y las repetía al desayuno. No me gustaba nada, así que busqué trucos. Al final, descubrí que la mostaza hacía que todo fuera más fácil. Realmente, no sé cuánto he comido, pero creo que igual hay alguien que ha comido más que yo.
A veces solo hacía falta un poco de creatividad. Maldita sea, eso es duro. Al menos podrías haber comprado una segunda tarjeta de memoria, copió sus salvamentos y hacerle trabajar por cada salvación que quería. Básicamente, sentarse, habló sobre que salvamentos significaba más para él e hizo una tabla de pago donde al final de la escuela de verano podía ganar suficientes meritados para devolverlos. Al menos funcionó. Parece una situación donde una persona joven asume la responsabilidad de cuidar de otra. No parece justo juzgar las maneras de criar a los hijos de alguien cuya paternidad no fue una elección. Cada contexto presenta sus propios desafíos y realidades, lo que hace que cada experiencia sea única y personal. Las circunstancias pueden influir en las decisiones y enfoques de crianza de maneras que no siempre son evidentes. Obtuve esta lógica cuando seguía diciéndole a mis padres que odiaba el hash de carne en conserva. Pero te gustan todos los ingredientes. La textura me hizo tirar, no me di cuenta de que era la textura específicamente hasta que salí de casa. Algunas texturas de alimentos son francamente desagradables para mí, arroz con arroz, tapioca, salsa grumosa, e inmediatamente obtengo salivación y náuseas previas al buceo. A mí también me pasa con ciertos alimentos. Recuerdo que en casa, cada vez que mamá hacía un puré con trozos, no podía con eso. Me encantan las papas, pero esa mezcla me daba asco. No fue hasta que viví solo que me di cuenta de que era la textura lo que realmente me afectaba. A veces, un plato puede ser genial, pero solo si la textura es la correcta. Tuve que hacerlo también, pero la página contó la página. Descubrí que si graban 3 o 4 bolígrafos juntos y tenían mucho cuidado, solo tomó la mitad del tiempo. Tuve que hacer esto durante años y me dieron como 20 a 30 páginas a la vez. Hubo varias veces que pasé enteros los días solo escribiendo la misma oración una y otra vez. Solo para que todos sepan, esto no funciona como un castigo, así que no hagas que tus hijos lo superen. Eso suena bastante agotador. Hacer lo mismo una y otra vez por días no debe ser fácil. Me imagino que encontrar una forma de hacerlo más rápido era necesario. Es interesante cómo algunas experiencias nos enseñan qué no hacer con las siguientes generaciones. La repetición puede ser útil, pero en exceso solo se convierte en tediosa. Tuve una experiencia similar con mis padres. Llegué a casa de la única vez que tuve detención, no hice tarea en una sola materia. Directamente un estudiante, de lo contrario, odiaba el inglés jajaja, y todo faltaba en mi habitación. Excepto en mi cama, escritorio y cosas de la escuela. Durante 4 semanas solo se me permitió estudiar y salir de la habitación para ir al baño. Y así es como me puse en el dibujo, ya que tenía mucho papel y lápices de mis suministros escolares. Me basaba en las páginas traseras de mis cuadernos escolares, nunca se enteró. 10 años después, en realidad tuve un stand de concesionarios vendiendo mi arte en una convención. Chupa, mamá. Tuve algo parecido con mis padres. Me castigaron una vez, solo por no hacer la tarea de inglés. Cuando volví a casa, me encontré con que casi todo había desaparecido de mi cuarto, solo quedaban la cama y el escritorio. Pasé semanas encerrado, así que empecé a dibujar. Usé el papel que tenía y nunca se enteró. 10 años después, vendía mi arte en una convención. Es curioso cómo cambian las cosas. Parece que tuviste una madre reflexiva que pudo haber sido expuesta a algún castigo cruel por la propia sus padres. Y parece que está haciendo todo lo posible para romper ese ciclo y ser un padre estricto pero empático. Ese es solo el ambiente que obtengo de esa historia al menos. Espero que tu madre continuara criando con respeto y empatía. Suena como que tu mamá intentó lo mejor que pudo. Es difícil romper ciclos de crianza y parece que ella está en ese camino. Es bueno ver que se esfuerza por ser una madre estricta pero comprensiva. A veces, esas experiencias pueden marcar la diferencia. Espero que haya continuado enseñándote respeto y empatía en el tiempo que pasaron juntos. Hace unos años, cuando estaba solicitando la universidad, tuve que quedarme con mi papá durante unas semanas mientras esperaba que mi nuevo apartamento estuviera listo. Su novia se enojó conmigo un día y tomó mi cable de alimentación para trabajar con ella. Esto resultó estar en un día en que me apresuraba a enviar algunas cosas para entrar antes de la fecha límite. Afortunadamente, construí esa PC y mantuve muchas coordinas de repuesto. Hice mis cosas y me mudé cuando llegó a casa del trabajo. Era inconveniente y costoso, pero soy demasiado viejo para esa mierda. Mi papá me pidió que no le dijera que tenía un cable de repuesto, y me envió el cable que tomó un mes más tarde. Tuve que quedarme con mi padre por algunas semanas mientras esperaba que mi nuevo apartamento estuviera listo. Un día, la novia de él se enojó y se llevó mi cargador al trabajo.
¿Cómo es posible que, siendo lo suficientemente mayor para vivir solo, aún pensaran que podían controlar el acceso a mi computadora? Quizás esto explica los problemas que tengo con mis hijos. Creí que una vez que terminaran la secundaria, merecían ser tratados como adultos. Mi padre dijo que era un castigo que su padre le había hecho hacer una vez. Teníamos una botella grande, una jarra de 10 galones, llena de cambio suelto. Me hizo tirarlo, reunir los centavos y llenar algunas pelotas de tenis. No fue un mal castigo, solo extraño. Lo preferí sobre cualquier otro castigo que pudiera haber sido entregado. La historia de tu padre es curiosa. A veces, los castigos pueden ser inesperados y hasta divertidos. Recoger monedas y llenarlas en pelotas de tenis suena más como un juego que una reprimenda. Es interesante cómo algunas experiencias se quedan grabadas por lo inusuales que son. A veces, esos momentos nos enseñan más que un castigo normal. No tengo casi ningún sentido del olfato y voy a la nariz para básicamente cualquier cosa en un par de respiraciones. De hecho, tengo curiosidad por saber cómo me afectaría. Lo único que no puedo soportar el olor o ignorar son las vitaminas B. No sé qué es, pero si se humedecen, puedo encontrarlos con mi nariz desde varias habitaciones y luego deshacerme de ellas. Por alguna razón, hay un medicamento en forma de pastillas cuyo olor provoca una fuerte repulsión. Aparentemente, a los demás no les afecta, pero al acercarme a un frasco cerrado, una sensación de náusea comienza a invadirme. Es curioso cómo algo tan singular puede generar una reacción tan intensa en mí, mientras que otros lo toleran sin problemas. Lo entiendo. Leí alrededor de 2 o 3 novelas al día cuando era adolescente, más los fines de semana. No se opusieron a tener un niño que leía mucho, pero estaban un poco preocupados de haber hecho muy poco más. Entonces no vieron restringir mi tiempo de lectura como un problema. Ninguno de mis hermanos recibió restricciones de lectura como un castigo, porque ambos, aunque bien leídos, no eran tan obsesivamente solteros. Además, solo me prohibieron leer cuando estaba en problemas por descuidar algo, generalmente mi tarea, a favor de la lectura. Sin embargo, básicamente nunca me metí en problemas por nada más. Era un poco similar en mi casa. Siempre leí mucho, pero mis padres se preocupaban si descuidaba mis responsabilidades. Recuerdo que me quitaron los libros un par de veces cuando dejé de hacer la tarea. Mis hermanos leían también, pero no con la misma intensidad. Para ellos no había restricciones, pero para mí, la lectura era casi todo. A veces, sentía que me perdía algo, pero simplemente no podía dejar de leer. Si a tu hijo no le gustan los deportes, puedes venir a mis juegos de hockey de la liga de recreación y fingiré que eres mi papá. A veces vienen las esposas / novias de los chicos, y si obtengo un gol, puedes inclinarte y decir, ese es mi hijo y te señalaré, lo que los confundirá porque probablemente tengan la misma edad. Eso suena interesante. Recuerdo que un amigo en la universidad solía invitar a su padre a sus juegos de fútbol, aunque su papá no sabía nada del deporte. Era divertido porque él siempre estaba ahí animando como si fuera un experto. Siempre me hacía reír ver esa dinámica, especialmente cuando su papá se confundía con las jugadas. Esa especie de apoyo siempre es genial, incluso si no compartes el mismo interés. Sí, seguro. Los niños son imbéciles, y siempre fui un niño realmente flaco. Siempre fui amable con la gente, pero siempre me sentí como un extraño, a pesar de que era un atleta. No sé, ahora que soy mayor y miro hacia atrás, me doy cuenta de que no era de hecho un extraño. Probablemente nos sentimos así. Los juegos eran una forma de desconectarme de esa ansiedad de tratar de encajar, y ser yo mismo y resolver algunos rompecabezas. Me encantaba comenzar y reiniciar juegos una y otra vez, para encontrar rutas / construcciones óptimas. Resulta que ese tipo de cosas es muy útil en el mundo real, eliminación de obstáculos, flujos de recursos / energía y optimización, etc. Mis padres pensaron que estaba perdiendo el tiempo, pero algunas de las habilidades que me hacen realmente buenas en mi trabajo hoy aprendí al jugar juegos de estrategia. Es curioso cómo de niño nos sentimos fuera de lugar, aunque no lo estemos. Yo también pasé por eso. Era un chico delgado y siempre amable, pero a veces sentía que no encajaba. Jugar videojuegos me ayudaba a evadir esa sensación, a enfocarme en resolver problemas. Años después, me doy cuenta de que esas habilidades de estrategia que desarrollé en los juegos me han sido útiles en mi trabajo actual. En mi clase de artes del lenguaje de secundaria tuve que firmar un desliz todos los días para leer 30 minutos. Mi madre se enojó porque, como madre soltera que trabajaba, no estaba en casa mucho.
Además, estaba enojada porque no leía 30 minutos al día, había leído una novela al día. Así que firmó como 50 a 60 de estos resbalones y los mantuve en mi casillero. Eso es algo que podría pasarle a cualquiera. Tener que firma para algo tan simple como leer. Tu amiga hizo lo que pudo para ayudar. A veces, es difícil cumplir con lo que se espera, especialmente cuando tienes tanto que hacer. Yo también solía leer un montón, así que entiendo esa necesidad de seguir con un libro. Es curioso cómo las cosas pequeñas pueden volverse un lío mayor. Mi sexto o séptimo maestro de posgrado me dijo que no se me permitía revisar un libro de Stephen King, cuando ya tenía una copia de ella y había leído algunos otros. Entonces, cuando el bibliotecario escuchó esto, me pidió que me quedara después de que el resto de la clase se fue. Luego me dijo que obtuviera el libro que quería y me dio algunas de esas elegantes portadas de libros elásticos. Y me dijo que podía ver cualquier libro que quería y solo nosotros las portadas para que mi maestra no lo supiera. Absolutamente el mejor bibliotecario de la historia. También daría premios basados en cuántos puntos ganados leyendo libros y tomando una prueba al respecto, que tenía. Cuando fue mi turno, tengo más de 800 puntos, por lo que ella solo sacó todos sus cubos ordenados por valor y me dio algunas bolsas de compras. Me dijo, solo elige lo que quieras. No hay necesidad de rastrear los puntos. Eso es genial. La bibliotecaria definitivamente sabía cómo motivar a los estudiantes. Es raro encontrar a alguien que apoye eso, especialmente cuando hay reglas estrictas. Tener la libertad de elegir lo que quieras leer y encima recibir premios por ello es un gran impulso para cualquier amante de los libros. A veces, esos pequeños gestos marcan la diferencia en la educación. Suena a que te ayudó a desarrollar tu amor por la lectura. Una clave para bendecir el corazón de alguien. Si se dice con esas 3 palabras, significa que realmente están rezando un poco por ti, o eres un tonto. Cuantas más palabras entre tú y corazón, más probabilidades de que te están mezclando. Si alguien dice bendice tu guisante, el corazón de la bandeja, probablemente piensan que eres un imbécil. Fuente, mi abuelo. Esa frase de mi abuelo siempre me hace reír. Él solía usarla para describir cómo una buena intención puede volverse un insulto. Cuando decía bendito sea tu corazón, sabía que significaba algo sincero. Pero si metía más palabras, te avisaba que estás en problemas. Es interesante cómo la comunicación puede tener tantos matices, dependiendo del tono y el contexto. Lo recuerdo y no puedo evitar sonreír. Eso es brutal. Cuando nos mudamos a nuestra nueva casa, mamá no pudo obtener una cortadora de césped, por lo que nuestro brillante era lo suficientemente amable como para dejarme tomar prestado. Ella puede volver con uno de esos e hice nuestro pequeño patio delantero y me negué a hacer la parte de atrás. Terminó usando parte de mi propio dinero para comprar un cortacésped con gasolina porque estaba haciendo esa mierda nuevamente. Eso suena complicado. A veces hay que improvisar. Usar la cortadora de tu vecina no es tan malo. Pero al final, lo mejor es tener tus propias herramientas. Me imagino que al menos la parte delantera quedó bien. No hay nada como tener un buen cortacésped para hacer el trabajo más fácil. Al final, todo se reduce a hacer lo que sea necesario. Mi padrastro estaba firmemente en contra de mi casa, mis reglas, si pudiera argumentar la lógica de algo lo suficientemente, ya no era una regla para mí. Mi primo, por otro lado, respondió a mi casa mis reglas, de su padre al mudarse mientras él dormía y no contactarlo durante más de 6 meses. Finalmente llegó a casa porque su hermana estaba embarazada y aceptó quedarse en casa y ayudar con el bebé, para que la hermana no fuera de la escuela secundaria. Mi tío estaba lívido, pero todo lo que tenía que decir si él se metía en la cara era está bien, me iré. ¿Quién va a cuidar al bebé? La historia muestra cómo la dinámica familiar puede ser complicada. No todos reaccionan igual ante reglas estrictas. Mientras mi madrastra se mantenía firme, mi prima eligió hacer lo contrario y demostrar su independencia. Al final, su regreso fue por razones más importantes que solo la convivencia. Creo que esta situación reflejó la resiliencia ante la autoridad, y cómo a veces las decisiones difíciles conducen a responsabilidades inesperadas. Sí, mi papá desconocía. Tuve que llamarlo al trabajo y preguntarle si sabía qué pasaba. Hubiera sido bastante fuera de lugar para el haberlo hecho. Editar, había vivido solo durante algunos años en ese momento. Tenía 23 años en ese momento. Editar 2, en realidad es incluso peor que eso. Tenía un concierto durante la noche en ese momento y solo me quedaba con ellos 3 noches a la semana. Parece que te pasó algo inesperado con tu papá. A veces, nuestros padres no tienen idea de lo que hacemos en la vida cotidiana.
Es curioso que a esa edad ya vivías solo y solo ibas de visita a casa. Esa sensación de desconexión puede ser extraña, especialmente cuando tienes responsabilidades distintas. La vida cambia y a veces los papás no se alinean con eso. En una nota algo similar, no puedo soportar estar en la misma habitación que un pepino en rodajas. Y recientemente comí algo con una pequeña porción, no pude probar nada más y me sentí enfermo. Todos los que lo mencionamos me han mirado como si estuviera loco porque piensan que no tiene sabor y no tiene un olor. La gente también está confundida cuando les digo que cada cerveza que he probado ha sabido exactamente lo mismo. Para mí, nada más que amargura desagradable. Estoy empezando a preguntarme si esto es algún tipo de cosa genética como el sabor de jabón del cilantro. Afortunadamente no sufro. Eso suena curioso. A mí tampoco me gusta el pepino. Hay algo en su textura y sabor que me desagrada. Y lo de la cerveza es interesante, he oído que hay personas que simplemente no pueden apreciarla. A veces creo que nuestras papilas gustativas son más extrañas de lo que pensamos. Tal vez es algo genético, o simplemente una preferencia personal. Cada quien tiene sus rarezas. Eso es súper lindo. Mi abuelo dijo algo similar: cuando te mudaste, pensé que íbamos a criarte. Pero nos cruzaste tanto. Esa es la cosa, los niños desarrollan una sensación de lo correcto y lo incorrecto si los cría adecuadamente. Y no son tan estúpidos como podrías pensar, solo menos experiencia. Es interesante ver cómo los abuelos a veces tienen una perspectiva diferente. Recuerdo que mi amigo me contó algo parecido. Su abuela le decía que cuidar de él le enseñó tanto como él a ella. Los niños pueden sorprenderte y entienden más de lo que creemos. Es un proceso de aprendizaje mutuo. A veces son más sabios de lo que pensamos. Siempre me pregunté eso. Como si tuviera ganas de dar la vuelta al aula de mis clases de secundaria que podría predecir quién terminaría haciendo qué. Algunos inteligentes sin expectativas se esforzarían y otros tontos con altas expectativas funcionarían bien. Parece bastante preciso en relación con lo que he visto hasta ahora. Es curioso pensar en eso. Recuerdo a varios compañeros de clase que parecían destinados a cosas específicas. Algunos de los más brillantes no lograron mucho porque nadie esperaba nada de ellos. Y otros, que no eran los mejores pero tenían mucha presión, terminaron sobresaliendo. Es interesante cómo las expectativas pueden influir en el rumbo de la gente. Solía hacer eso todo el tiempo. Nos darían un libro que se suponía que la clase debía leer juntos y hacer tareas. Pero la velocidad de la clase era tan lenta que generalmente terminaría todo el libro para cuando la clase estaba en el capítulo 2. Me puse un poco duro cuando terminé donde el helecho rojo crece una semana antes y no tenía a nadie más que sufriera el final con emoticono cara de disgusto. Eso me pasó en la escuela. A veces, los profesores asignaban lecturas que parecían eternas. Yo solía terminar los libros rápido. Recuerdo que leí donde el rojo helecho crece antes que mis compañeros. Al final, me quedé con la sensación de que nadie podía entender lo que había sentido. Pasé por esa experiencia solo y eso fue un poco frustrante. No compartí el final con nadie. Diablos, incluso mi escuela secundaria era algo así. Leería con anticipación 10 o 15 páginas y se metería en problemas cuando no estaba en la página de clases. Lo siento, la persona que elegiste para la lectura de Palomitas de maíz se lee en voz alta más lentamente. Simplemente no tenía sentido que la mitad de la clase sufriera a través de alguien que definitivamente no quería leer en voz alta. Siempre me había desagradar leer en voz alta. Sin embargo, escuchar a los demás resultaba aún más frustrante. Las pausas interminables entre las palabras parecían no tener fin. En una ocasión, no pude contenerme y pedí que guardaran silencio, ya que me resultaba muy molesto. La reacción del profesor ante mi comentario no fue positiva. Mi primo es un rudo. Se mudó para siempre a los 19 años y llevó a su sobrina y sobrino, sí, su hermana tenía un bebé en 10º grado y otro en 11º grado, con ella. Le tomó como un mes a cualquier persona cuestionar dónde estaban los bebés. Su madre lo sabía, pero estaba pagando su apoyo, porque con los bebés que viven en la casa del primo, el primo mayor podría trabajar más y festejar durante su tiempo libre. Los niños aún viven con mi primo, ahora están en la escuela secundaria. Su prima es bastante fuerte. Se fue de casa a los 19 y se llevó a su sobrina y sobrino. Pasó un mes antes de que alguien preguntara por los niños. Su mamá sabía, pero le daba dinero porque así podía trabajar más y salir cuando quería. Ahora los chicos están en la secundaria y siguen viviendo con ella.
Es una situación complicada, pero se han adaptado. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.